etnias, lugares remotos donde el evangelio es imposible, es difícil que llegue, pero siempre hay hombres y mujeres que están dispuestas a ir a esos lugares. Así que siempre va a ser importante que remarquemos esto. Es necesario que también demos apoyo a esto. Si es cierto o bien es cierto que no podemos ir a esos lugares, pero nuestras ofrendas son muy importantes para poder llevar a cabo todas las cosas que se están planeando para que podamos ayudar a muchas personas allá en diferentes lugares. Bien, solo basta ver un mapa o ir ahí a internet para ver los lugares que son muy remotos, que son muy difíciles de acceso, pero para eso también se necesita nuestro aporte para poder ayudar a nuestras hermanas que tienen planes muy preciosos para poder llevar el evangelio a otras personas también. Tras de mí hay unas banderas que ustedes obviamente han notado, y eso es importante porque estamos orando por cada uno de esos pueblos, de esos países, y ahí hay hombres y mujeres que necesitan escuchar ese mensaje de salvación. Hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes un fundamento muy importante de lo que es vida. La vida es importante en el Señor, y vamos a ver cómo el Señor muestra esta palabra del Señor y nos hace entender esta mañana lo importante de lo que es la vida. Así que, por favor, su Biblia en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, los versículos del 11 hasta el 18. Vamos a anotar algunas cosas que son sumamente importantes en esto. Y leemos la palabra entonces de nuestro Señor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y hablarán un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué preciosa es esta palabra del Señor. Y vamos a darnos cuenta rápidamente de algo muy importante. El mensaje de esta mañana es vida, pero también quiero concentrar este mensaje en una palabra que está en el versículo 16 de este capítulo 10 que leímos. Por favor, note ahí algo muy importante. También tengo otras ovejas. Bien, Dios mandó a su Hijo, y eso nos enseña que ahí está la vida. Y el Señor mismo dice, tengo otras ovejas. Bien, esto es importante porque hay un doble énfasis en esto y quiero mostrárselo ahora. Bien, hay algo especial aquí y quiero que primeramente usted note lo siguiente. En este versículo 16 da un fundamento para confianza de que usted logrará ir al cielo. Y cuando digo usted, obviamente me refiero a aquellas personas que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador. Eso le da una seguridad, eso es la vida de la cual el Señor está hablando. Dice, eso es algo que Cristo está planteando ahora y debe de ser un fundamento para nosotros. Y en segundo lugar, ese fundamento del cual estamos hablando en ese versículo 16, da una gran confianza también de que el propósito mundial y salvador de Dios está siendo a través de ustedes. Es decir, nosotros como ovejas de su prado estamos siendo partícipes de esto. ¿Cómo? Yo voy a explicar esto más adelante.
Bien, entonces el propósito de Dios tendrá éxito si sus ovejas, las que están en su redil, escuchan la voz de Dios y van en busca de esa otra del cual el Señor dice: tengo otras ovejas. Así que el mensaje va a estar fundado en esas dos cosas. Uno, que primeramente tengamos la confianza, la seguridad de que estamos dispuestos, estamos listos para que en cualquier momento el Señor pueda llamarnos y estar en el cielo, o en cualquier momento el Señor venga y ponga ya su reinado absoluto sobre la tierra y haga todo lo que el Señor tiene planeado ahí a través de su palabra, que nosotros lo conocemos. Así que, ¿tiene usted esa confianza? Si la tiene, entonces debe tener la siguiente confianza, que es llevar el evangelio a otras personas. Y ahí está el éxito del cual el Señor está hablando, de que Él ha venido para dar vida. Y también eso significa que hay otras ovejas de otro redil que necesitan venir al redil correcto, que es pastoreado por nuestro Señor. Así que, hermanos, esto es importante. Déjenme explicar rápidamente estos elementos parte por parte. Bien, el fundamento de nuestra confianza de llegar al cielo es muy importante que nosotros lo ratifiquemos y que siempre tengamos esa confianza en el Señor. Bien, hay muchos textos en la Biblia que nos indican cómo un hijo de Dios llegaría al cielo, cómo el Hijo de Dios pertenece, ¿verdad?, a ese llamado del Señor. Hay muchos textos que hablan sobre esto. Bien, el Señor dice que Él nos ha dado vida eterna, y eso es lo que Él ha hecho en su muerte, en su resurrección, para darnos esa vida y esa vida eterna. Pero en este pasaje siempre voy a insistir en esto. El Señor dijo: tengo otras ovejas. Y al leer ese versículo 16 vamos a darnos cuenta que es necesario, dice, escuche esto lo que el Señor dice: es necesario traerlas para que escuchen la voz de su pastor, y serán un solo rebaño. Bien, asimilemos cada una de estas 4 declaraciones que están ahí, a la cual, por favor, no quiero que ni por ninguna manera usted se pierda este momento, porque va a ser muy interesante. Versículo 16, ponga toda su atención ahí donde están 4 declaraciones sumamente importantes. Fíjense ustedes, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Tercero, aquellas también debo de traer. Y cuarto, ellas deben de oír la voz de Dios. Fíjense ustedes cuántos elementos vamos a estudiar ahora. Y en ese fundamento de confianza, también de tengo otras ovejas, debemos de enfocarnos en que esta palabra es importante. Tengo. Jesús tiene otras ovejas. Él las tiene antes que Él viniera a esta tierra, desde la fundación del mundo. Bien, esto es importante. De otra manera, no hubiera dicho: esas también me es necesario traerlas. Sino Él dijo: tengo. Y eso es muy importante en la Biblia. Noten ustedes los versículos 3 y 4 siempre del capítulo 10. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre, y las saca. Y cuando la ha sacado fuera de todo las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque le conocen su voz. Bien, fíjense ustedes otra palabra ahí en el versículo 3, sus ovejas. Así que hay otras ovejas que están ahí en el mundo que necesitan escuchar la voz de Dios. Y antes de llamarlas, fíjense ustedes, ahí hay algo muy importante, ya son suyas. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Jesús ha venido a la tierra, vino a presentarse ante los judíos como un maestro, y llamó a sus propias ovejas. Y nosotros escuchamos la palabra del Señor, la hemos leído, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero Él sabía que eran sus ovejas.
nuevo pueblo que el Señor estaba formando en ese rebaño que es la iglesia. Bien, dice, hay otra palabra que es importante, dice, son suyas. Esto requiere, como le dije, una total confianza de nuestra seguridad, de nuestra salvación. Dice, son suyas, le pertenecen a Él. Así que, y escuchan la voz de Dios. Así que ahí está nuestra seguridad de salvación, que es importante. Bien, Él las tiene en sus manos, está pendiente de esas ovejas que no están en su redil ahora, las que están escuchando su voz. Y como dice el versículo 16, antes de llamarlas, algunas son suyas y otras no. Y esto es importante. Tengo otras ovejas. Quiero que pongan mucha atención a esto. A eso también es necesaria traerla. Y esto es lo primero que veremos. En cierto sentido, Jesús tiene a sus ovejas y ellas son suyas antes de traerla a Él. Y entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es que Jesús ya las tiene? Bien, debemos de seguir en este versículo porque ahí está la respuesta. ¿Cómo es que Jesús ya las tiene antes de pertenecer a su redil? Es una buena pregunta en la cual nosotros debemos de concentrarnos también. ¿Cómo es que Jesús puede tener a sus ovejas antes de llamarlas y que ellas pueden escuchar su voz y responder en fe y venir a Él? ¿Cómo es posible eso? Bien, la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en muchos lugares de la Biblia, pero en esta ocasión quiero llevarlos a Juan capítulo 17, versículo 6. Jesús oró al Padre y dice, me es manifiesto tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Dios había elegido a estas ovejas para sí. Es decir, en su infinito amor, en su misericordia, el Señor se dispuso para salvar al mundo entero. Así que hay muchas personas que han escuchado estas palabras del Señor, pero que hay una gran diferencia en la que ya están en el redil y la que no son parte del redil del Señor. Pero son sus ovejas y Él está constantemente, de diferente manera, llamando a esas personas. Bien, es importante entonces que recordemos este versículo también en el capítulo 6 de Juan, capítulo 37. Capítulo 6, versículo 37. Todo lo que del Padre me da, vendrá a mí, dice. El Padre las tiene antes que venga a Jesús. Así que esas son las ovejas que dice el Señor, me es necesario traerlas a esas que no pertenecen a este redil. Bien, esto es importante. ¿Cómo entonces esas personas que no son del redil pueden venir a los pies del Señor y pertenecer a este redil? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, yo haría esta pregunta a usted también. ¿Cómo usted llegó a ser parte de este redil del Señor? Bien, un día escuchó el Evangelio, un día usted dijo, yo quiero pertenecer a esa redil del Señor. Un día usted dijo, yo le creo al Señor y quiero entrar por esa puerta para ser pastoreado por Dios. Asimismo, muchas personas que están escuchando el mensaje, pero necesitan tomar una decisión. Esa es el redil de la cual el Señor dice, tengo otras ovejas que necesitan ser traídas. Así que de alguna u otra manera, esas personas que no están en el redil del pastorado de Jesús, entonces son ovejas del Señor. Pero que hay una gran diferencia que el Señor lo hizo ahora en estos versículos. Bien, fíjense ustedes, a esta también me son necesarias traerla. Esa palabra es fundamental, me es necesaria, son cruciales. La salvación de usted está incluida en esto. Por eso hablé de dos cosas importantes. Una, la confianza que debemos de tener en Cristo Jesús, que nosotros tenemos esa seguridad en la salvación. Y la segunda debe de estar en que nosotros debemos de llevar ese mensaje de salvación hacia otros. Ahí está la firmeza en esos textos. Bien, me es necesario traerla. Y el Señor está haciendo todo para que esas ovejas
puedan venir a su redil. Bien, ¿cómo traerlas? Eso es algo muy importante. ¿Cómo traerlas? Bien, este es uno de los medios de gracias que el Señor hace, la oración. Hoy mundialmente estamos orando para que esas personas puedan venir, esas de otro redil, necesitan escuchar la voz del Señor y acercarse hacia nosotros, estar juntos como un solo pueblo. Para eso necesitamos orar con potencia. Así que no ponga en su mente, esa es una actividad más. No ponga eso, porque dentro de la voluntad del Señor dice, tengo que traer, me es necesario traer esas otras ovejas. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? Con nosotros, con sus ovejas, las que hemos escuchado su voz. Así que, como dije al inicio, probablemente usted diga, bueno, ¿cuándo llegaré a esos lugares? Es probable que nunca, es verdad. Pero sí usted puede poner con mucha importancia la ayuda que usted puede traer para que esas personas, por medio de los programas, los proyectos que se están programando, usted pueda poner su granito de arena ahí y ahí puedan escuchar la voz de Dios. Así que, ¿cómo hacemos nosotros para invitar a un hermano? Quizás debemos de cambiar nuestra invitación a las personas cuando las queremos traer a la iglesia. Siempre nosotros hacemos esta invitación. Bien, te invito a mi iglesia, vamos a nuestra iglesia, vamos a la iglesia. Y esa persona inmediatamente trabaja su mente, dice, no, es que ahí en esta iglesia hacen esto, hacen lo, no, en esta iglesia no. Pero fíjense que aquí el Señor nos está dando una pauta para hacer una invitación a esas personas para que vengan al redil. El Señor dice, necesitan escuchar la voz de Dios. ¿Qué le parece si cambiamos nosotros la invitación a las personas para que vengan a este lugar a escuchar la voz de Dios? Te invito para que vayas y escuches la voz de Dios para tu vida. Te invito para que escuches la voz de tu pastor, del pastor de pastores, para que Él te diga lo que debes de hacer. Seguramente va a ser mayormente motivado para eso, porque inmediatamente va a transformar su mente y va a decir, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escuchar lo que Dios quiere para mí. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta, me es necesario traerla. Bien, podemos preguntarnos entonces, ¿cómo se hace eso hoy en día? Hay muchos textos que se relacionan a esto y el Señor siempre va a estar interesado en esto. Como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío. Fíjense ustedes, ahí está en la búsqueda de otro redil. Por eso el Señor recalca eso, me es necesario traerla. Y ahí está la vida. Ahí está la vida en el Señor. Ahí está la verdadera relación con Cristo, está la vida. Bien, quiero que también veamos algo muy importante. Quiero que también estemos pensando en esto, que no pensemos en lo que es la doctrina, que, bueno, entonces, si todas las personas que están fuera de este redil, entonces, si son ovejas del Señor, ¿para qué voy a aceptar a Jesús? No tengo necesidad, pero déjeme decirle algo, que hay una gran diferencia. Por favor, vea el capítulo 10, los versículos 26 y 27. Dice, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas como os he dicho. Y aquí está una que no pertenece al redil del Señor. ¿Cuál es la diferencia entonces? Mi voz oyen, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Así que si usted se considera una oveja del Señor, entonces usted debe escuchar la voz de Dios y poder seguirlo. A diferencia de la cual el Señor está diciendo, me es necesario traer a aquellas de otro redil, es que aquellas otras no quieren escuchar la voz de Dios, no están creyendo en Dios y no están siguiendo a Dios. Pero tenemos nosotros la obligación, el deber, la responsabilidad de hacer esa tarea que el Señor nos ha mandado que sea realidad, de traer a esas otras personas que son de ese redil del Señor, de las ovejas,
pero que están ahí en desobediencia, no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren seguirle, quieren hacer sus propias cosas, pero entonces nosotros tenemos esa tarea preciosa de llevar ese mensaje de salvación. Así que quise recalcar esto porque lo siguiente tendrá mucho valor en esto. Bien, somos del redil del Señor, ya dijimos, y le pertenecemos, y estamos en ese fundamento que creemos y tenemos vida. Pero déjeme decirle algo, quizás siendo redil del Señor, estemos en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo, y quizás podemos estar incluso indiferente a las cosas. Miren, esta palabra del Señor me es necesario traerlas, que vengan y escuchen esa voz. Quizás nosotros estemos en este redil del Señor, estemos demasiado indiferentes a estas cosas, demasiado pasivos a estas cosas. Y ahí en nuestra tranquilidad y a la vez intranquilidad, porque si estamos tranquilos, bueno, aquí estamos escuchando la voz de Dios, qué bueno, qué poderoso, mi vida está llena, qué precioso, qué canto más lindo, qué enseñanza más linda, y el Señor ahí está, estamos en un redil escuchando la voz del Señor, pero pasivos, sin obedecer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Por eso es importante estos momentos mundiales de oración, para que entonces las que estamos en este redil escuchando la voz de Dios despertemos y comencemos a trabajar, a buscar esas otras ovejas que son necesarias traerlas. Quizás podemos también, ahora se me ocurre, hacer un ministerio sobre eso y que le podamos poner ese nombre, me es necesario traerlas. Y la gente va a preguntar sobre eso. Bien, es traer a aquellas personas que son ovejas del Señor, pero que no están siguiéndole, y es necesario traerla. Por eso son estos movimientos de oración mundial, porque necesitamos que esta palabra del Señor llegue a todos estos rincones del mundo, pueblos, naciones, etnias, todos estos lugares y tribus. Así dice la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre todas las tierras. Ahí está el fundamento de vida, el fundamento del cual el Señor nos está diciendo que tenemos vida y vida en abundancia. Y esa vida y vida en abundancia no es futura, es ahora. Y precisamente ahora, como ovejas del Señor, no podemos estar ahí apaciguados, en pausa, sino que tenemos que movernos. Y por eso es la motivación y el interés que hoy estamos mostrando a través de todas las hermanas, lo que están haciendo momentos de oración. Déjenme decirles que nuestras hermanas no están orando solamente de hoy. Tienen alrededor de 15 días, 20 días atrás de estar orando, porque queremos entonces ser un redil del Señor activo, fuerte, que estemos llenos de energía para poder traer otras ovejas, y lo podemos hacer de diferentes maneras para poder lograr ese objetivo. Entonces ese llamado del Señor tendrá éxito cuando usted y yo, como ovejas del Señor, nos movemos a traer otras ovejas para el redil del Señor, que escuchen su voz y le sigan. Para eso es necesario que hagamos todo nuestro esfuerzo. Así también podemos hablarle a las personas, predicar el Evangelio, pero también la oportunidad de esta mañana, que se nos da la oportunidad de trabajar también enviando nuestra ofrenda para que otros hermanos allá formen un ministerio, un trabajo, un proyecto, para que esas personas vengan a ese lugar y no solamente se les va a enseñar cómo hacer el pan, cómo moldear el pan y cómo
poder comercializarlo, sino que también dentro de ahí se les va a enseñar la palabra del Señor, lo que Dios quiere, para que sean parte del redil, que escuchan la voz del Señor y que también le siguen. Eso es importante. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no pongamos este día como algo, sí, nuestras hermanas se les ocurrió hacer eso. ¿Quién sabe quién se les ocurrió? Bien, nuestras hermanas dijeron, tienen muchos años. ¿Cuántos años, hermanas, de que esto se está haciendo? 72 años, 72 años. Así que no piensen que esto es algo, es que se nos ocurrió hacerlo. Es que este es algo que, bueno, lo sacamos ahí de algo improvisto. No, esto está planeado porque estamos hablando de esta palabra del Señor, y esa palabra del Señor me es necesario traerlas. Tengo eso que debo de hacer. Viene el versículo 16, por favor, de ese capítulo 10. No lo olvidemos cuando queramos hablar de ese tipo de oveja. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también aquellas también debo de traerlas y deben de oír mi voz. Ahí está nuestra participación como ovejas del Señor. Por eso en este tiempo no podemos estar callados, en pausa o esperando que otra persona lo haga. No, es usted. Por eso hice una gran diferencia. Primero me enmarqué en presentar este mensaje, la confianza, la seguridad de que usted es un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios, que está seguro, que pertenece a ese redil, que ha escuchado la voz de Dios y que además de escucharla la sigue. Si usted está seguro de eso, entonces por ninguna circunstancia puede pasar por su mente para poder decir, no debo de hacer eso, no puedo ayudar, porque entonces déjeme decirle que usted necesita escuchar el Evangelio del Señor. Usted necesitaría escuchar el Evangelio del Señor para poder seguirle y seguir la voz de Dios. Porque hay dos elementos importantes en esto. Primero, escuchamos la voz de Dios, y segundo, le seguimos a Él. Así que si somos de este redil y estamos escuchando la voz de Dios y estamos siguiéndole, por favor, hermana y hermano, ponga ahí su total atención a esa palabra del Señor. Y fíjense ustedes qué importante también esto. Capítulo 17, el versículo 20. Y fíjense ustedes, usted era de ese redil no sé cuántos años, al menos hace 30 años que yo conozco al Señor, y era de otro redil. Era oveja del Señor, pero que no escuchaba su voz, que no le seguía. Pero ¿saben qué encontramos en la palabra del Señor? Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que de alguna u otra manera usted escuchó la voz de Dios, se acercó a Dios y le sigue ahora. ¿Cuántos años atrás tiene o cuántos años tiene de haber aceptado a Jesús como su Señor? 5, 10, 15, 20 años, 30 años, 50 años. Entonces, si usted está seguro de esa y tiene convicción de que el Señor le ha salvado y oye su voz y le sigue, entonces usted ahora debe de ser suya esa palabra. Me es necesario traer a otras ovejas. Esa es la segunda convicción que debemos de tener en lo que es la vida. Tenemos la vida, tenemos el gozo de que ese gozo del Señor esté en nosotros también. Hemos sido testigos de muchas maneras cómo el Señor ha hecho cosas preciosas en tu vida. Puedes mencionarla 1, 2, 3, 4, 5. Cuántas cosas el Señor ha hecho en tu vida, cuántas cosas el Señor ha puesto que hagas cosas para que el trabajo, los dones que el Señor te ha regalado, trabaje y los ponga a la disposición del reino de Dios. Cuántas cosas el Señor ha hecho. A eso se refiere el Señor cuando dice: tengo vida
y las doy a mis ovejas y ellas tienen una vida eterna. La mejor vida que nosotros podemos tener como seres humanos es perteneciendo al redil del Señor. Esa es la mejor vida que nosotros podemos tener. Así que, hermano, si usted la tiene y siente ese gozo del Señor que está con Él, entonces muévase con toda su fuerza para que otras ovejas escuchen la voz del Señor y pertenezcan a este redil. No podemos estar encerrados solamente en nosotros. Es que solo nosotros, no, otras personas. Así como usted vino a pertenecer al redil del Señor, otras necesitan también que vengan al redil del Señor. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Los que están aquí están así, miren, a la expectativa. Yo espero que también allá ustedes estén pensando, ¿cómo puedo hacer una oveja del Señor activa? Bien, esta es la oportunidad. No dude, hermano. Por favor, tampoco estamos haciendo esto para que, dé bastante, dé mucho. Si hay en su corazón eso, hágalo. Pero lo que estamos diciendo ahora es que usted, si es parte de ese redil del Señor, que seguro sí lo es, entonces usted debe ser una oveja del Señor que siga la voz de Dios, siga sus mandamientos, siga sus ordenanzas. Y una de ellas que estamos escuchando esta mañana es que se necesita que otras personas, otras ovejas vengan al redil del Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, ese es el énfasis que estamos haciendo. Por favor, no dude, ahí en su hogar donde está, recoja esa ofrenda, recójala ahí y pongan los $2, $3, $4 y envíela a la iglesia. Pero también no lo haga como para librarse como su conciencia, no, eso porque tampoco estamos invitando a eso. Voy a dar y ya libré mi conciencia. No, hágalo con el gozo, la alegría que usted pertenece al redil del Señor y con el gozo y la alegría que otras personas vengan al redil del Señor, interesados por eso. Hágalo por eso. No lo haga porque esté librando su conciencia. O como usted diga, bueno, ya con esta cuota que estoy dando, ya puedo pasar tranquilo todo el año. No, hermano. Este texto bíblico nos dice que tenemos que hacerlo hoy, mañana, martes, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, martes. Todos los días de nuestra vida tenemos que cumplir con este mandamiento. Si usted hoy ha escuchado este mensaje y ha escuchado la voz de Dios, sígale a Él. Pero usted note esto. Hoy, esta mañana, el Señor le está acordando esto. Y voy a pedirle que ahí donde está, cierre sus ojos y podamos leer este texto bíblico, porque este es para usted, este es para mí. Hágalo individualmente ahí. El Señor ahora está dando una orden y Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, gloria sea al Señor. Tu amigo, tu hermano, tu papá, tu mamá, los que están allá en las etnias, en los pueblos, en lugares difíciles de acceso al Evangelio, ellos necesitan también escuchar la voz de Dios. Aquellos también debo de traerlos y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Somos una iglesia donde pertenecemos que hay muchas ovejas, muchísimas, miles y miles y miles de ovejas que escuchan la voz del Señor. Si esas miles y miles de ovejas realmente nos quitamos ahora ese peso de estar tranquilas, acomodadas, ahí comiendo buen pasto, si quitamos de eso en nuestra mente, nos levantamos y buscamos a otras ovejas, entonces ahí va a ser el momento glorioso donde el Señor se manifestará con poder, porque cuando hagamos su voluntad,
hay respaldo del Señor. Cuando nos disponemos a hacer lo que el Señor quiere, está el respaldo del Señor. Y cuando está el respaldo del Señor, no hay demonio, no hay nada que se oponga, que se quiera quitar, que quiera interponerse ante los planes del Señor, porque la iglesia va a prevalecer ante cualquier adversidad del mundo. Así que teniendo esa convicción y esa seguridad, Padre, esta mañana nos unimos todos, Padre Santo, para que traer ovejas, Padre, que están en otro redil y que necesitan escuchar esa palabra del Señor. Ahí está la vida y la vida en abundancia. Gloria sea al Señor. Gloria y alabado y bendito sea el nombre de Jehová hoy y siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y por favor pon ahí que esa palabra del Señor esté martillando en tu mente y en tu corazón. Me es necesario traer otras ovejas. Que Dios te bendiga.